Saludos cordiales, hermanos y hermanas. Hoy es 4 de octubre, primer domingo del 10º mes de este año 2020. Y llegamos pues en este tiempo especial de adoración al Señor, de celebración de su presencia, al momento de escuchar, meditar y responder a la palabra de Dios. He estado meditando en algunas circunstancias propias de este tiempo. Ya hemos pasado más de 8 meses prácticamente de este confinamiento y por supuesto seguimos escuchando de desafíos de este tiempo por la pandemia, pero también por la circunstancia país y del mundo. Y en medio de esta circunstancia difícil, la vida ha continuado, la vida ha seguido de la mejor manera posible. Ustedes lo saben, ustedes lo pueden constatar. Y el caso, por ejemplo, de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes que comienzan sus clases en estos días. En una modalidad distinta, estamos con expectativa y comenzando las clases prácticamente toda familia donde hay un estudiante, entonces encara un desafío de algo nuevo. Pero también viene a mi mente el hecho de algunas luchas, como acabo de decir, algunos desafíos que siguen por allí pendientes, de pronto de salud y demás. Y quise ir a la Biblia y pensar en el desafío que Dios le puso o que la circunstancia también le puso, y Dios usó esa circunstancia para que Josué se llenara de valentía y se llenara de esfuerzo. Entonces este es tiempo de ser esforzados, valientes, obedientes. Y el libro de Josué es un libro de dos miradas. Es un libro que mira hacia atrás para recordar todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, llevándolo por el desierto y luego poniéndole en el reto de ir a la tierra prometida y establecerse ahí para comenzar una nueva vida. Pero es un libro que mira también hacia adelante, porque Josué también muestra una transición en la vida del pueblo. Ya el pueblo dejaría esa fase de ser un pueblo, digamos, pastoril, nómada. Ahora tenía que asentarse en una tierra y pasar a un proceso agrícola. Pero no era un proceso humano nomás. Nosotros pensamos en este libro histórico teniendo en mente el aspecto de la conquista. Hubo muchas batallas, se narran muchas batallas sangrientas, pero más que la conquista, o no solo la conquista, es un libro donde la palabra de Dios se cumple, donde la promesa que Dios le hizo a este pueblo se cumple, y también es un libro donde se exalta la importancia de obedecer a Dios, donde se exalta la importancia de ser valiente. Entonces quiero leer en el primer capítulo de Josué, los versículos 1 al 9, que hemos leído tantas veces, y traerlo a la memoria, y traerlo al contexto, y traerlo a la vida, para que lo escuchen los niños. Yo quiero animar a que ustedes, por favor, pidan a los niños que estén pendientes y que puedan escuchar esta palabra, los jóvenes, los universitarios, los hermanos que están emprendiendo, el adulto mayor que tiene sus desafíos. Todos tenemos delante de nosotros un río para cruzar, tenemos algo para conquistar, tenemos algo para obedecer y tenemos la necesidad de ser esforzados y valientes como lo fue Josué. En el capítulo 1, y miren la circunstancia. ¿Cuál era la circunstancia que rodeaba el desafío, el reto, la empresa tan grande que tenía Josué por delante? Bueno, dice que después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, siervo de Jehová, habló el Señor a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra, dice, que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí siento yo que podemos nosotros mirar algo muy, muy patente, muy real, y es que las circunstancias de la vida cambian. El pueblo tenía de pronto la costumbre de ver a un Moisés que Dios había puesto, un Moisés que dictaba leyes de parte del Señor, un Moisés que tenía en su haber subir al Sinaí para encontrarse con el Señor, un Moisés con una gran paciencia,
un Moisés con una espiritualidad definitivamente impactante y la gente se acostumbraba a ese liderazgo y de pronto Moisés muere. Moisés muere. Y aquí se nos habla de una circunstancia cambiante, pero también nos habla de la finitud de la vida. Nadie es eterno, nada se queda igual todo el tiempo, es decir, las circunstancias pueden cambiar. Y es lo que yo quiero que nosotros aprendamos. De hecho, nos cambió la circunstancia. Veníamos acostumbrados de pronto a un ritmo, a una cantidad de cosas, pero eso llegó y cambió. Y con ese cambio entonces se planteó dentro de nosotros un desafío grande. Muere Moisés. Josué se había venido preparando como sucesor, era un discípulo. Moisés, yo me imagino, no solo el dolor y el luto por la pérdida del líder, del maestro, del que va adelante, sino también pensando, ¿y ahora qué pasa con este proyecto? El Señor nos sacó de Egipto, atravesamos este desierto, estamos en esta ribera, tenemos que ir por esa tierra que el Señor nos prometió. ¿Cómo va a ser esto? Todos esos pensamientos, esos sentimientos en medio de un cambio seguramente se agolparon en la mente y en el corazón de Josué. Entonces está la circunstancia humana, que cambia, está el límite de la vida y nosotros seguimos entonces leyendo acá y en el versículo 3 entonces dice, en medio de ese contexto el Señor, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hermanos, aquí quiero que veamos el hecho de la continuidad de los proyectos de Dios. O sea, aquí lo importante es la palabra que Dios había dado, la promesa que Dios había hecho. Por eso es tan importante que nosotros nos aferremos a la palabra del Señor, que nosotros tengamos presente lo que Dios ha prometido, que lo que Dios ha comenzado, la obra que Él está haciendo. Porque a veces cuando las circunstancias cambian se nos olvida lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha comenzado, lo que Dios ha prometido. Y fíjense que el Señor comienza apelando a lo que Él dijo. Cuando las circunstancias cambian, cuando tenemos delante de nosotros una empresa grande que nos asusta, cuando estamos en una situación difícil, lo primero que Dios hace es volvernos el corazón y volvernos la mente a su palabra. Y sigue entonces aquí diciendo, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, lo primero que quiero dejar acá para nosotros es que sí, a la vida vienen cambios. En la vida suceden cosas inesperadas, cosas que revuelven todo. Pero lo segundo es que en medio de esa circunstancia el foco de nosotros tiene que ser lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice, lo que Dios promete, lo que Dios está haciendo. En tercer lugar, aquí está una garantía muy importante que es la presencia del Señor. Y fíjense que dice, así como estuve con Moisés, ese Moisés grande, ese líder inmenso, que estaba en mi presencia, que dictaba leyes, que era un hombre de oración, que era un hombre paciente, que yo utilicé para hacer tantas cosas, también voy a estar contigo. Es decir, la circunstancia cambia, pero nosotros no cambiamos de Dios. Las circunstancias cambian, pero nosotros seguimos disfrutando la presencia del Señor. No estamos solos. Y Cristo lo dijo, ustedes lo recuerdan. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Si algo tenemos que hacer en este tiempo, hermano, desafiante que está delante de nosotros, es precisamente afianzarnos, sostenernos, deleitarnos como hemos aprendido, renovarnos, recrearnos, fortalecernos en la presencia del Señor. Es verdad, todo lo que nos rodea amenaza, enfrente de nosotros cosas que nos asustan, que nos preocupan, pero dentro de nosotros y al lado de nosotros, la presencia del mismo Dios. ¿Usted se imagina el privilegio que eso significa? Lo voy a poner en contexto. El Dios de Moisés, y vamos un poco más atrás, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Y vamos un poco más atrás,
el Dios creador del cielo y de la tierra. Vamos más adelante. El Dios que se reveló en Jesucristo. El Dios que quedó con nosotros por el Espíritu Santo. Vamos un poco más adelante. El Dios que nos aguarda en la eternidad. Él está con nosotros ahora. Podemos hablarle, podemos sentirle, podemos nosotros gozar y disfrutar de su compañía. Eso es lo que le dice el Señor a Josué. Yo voy a estar contigo. Qué importante, ¿cierto? Cuando algunas personas que para nosotros son importantes y de mucho valor nos dicen eso, yo voy a estar contigo, cuenta conmigo, yo te voy a apoyar, no te voy a dejar. ¿Cuánto más nuestro Señor? Y entonces, a partir del versículo 7 hasta el 9 encontraremos la última verdad. Y la última verdad dice de esta manera: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Y aquí me quiero detener porque al principio dije que he pensado en el inicio de clases, en el inicio de proyectos o en la continuidad de algunos desafíos humanos, espirituales y familiares que tenemos, de país también, delante de nosotros, resaltar la parte que a nosotros nos toca. Hay una parte que a nosotros nos toca. Hasta el momento hemos hablado de una parte que está afuera, que es la circunstancia. Después hemos hablado de una parte que está en Dios, que es su palabra y su presencia. Ahora hay una parte que nos toca a nosotros. Y lo primero que se le dice aquí, y se le dice solamente, es como indicando, eso sí, yo te voy a agradecer. Lo que sí te voy a pedir a ti es que te esfuerces. No hay vida cristiana, hermanos, victoriosa, fructífera, fiel, obediente, sin esfuerzo. Nosotros tenemos que esforzarnos. No para ganar lo que solo Dios da por gracia, no. No nos esforzamos para ganar ni la salvación, no nos esforzamos para ganar sus promesas y bendiciones, no, pero sí nos esforzamos en la obediencia para cumplir lo que Él nos pide, para nosotros poner de nuestra parte. ¿Y por qué se requiere esfuerzo? Porque bueno, las empresas que vale la pena requieren esfuerzo. Los estudios, vamos a comenzar los estudios, los niños, los jóvenes, los adultos, y vamos a comenzar también nuevas etapas o vamos a continuar luchando. Entonces hay que seguirse esforzando. Y aquí hay que recordar lo que dice Isaías, que el Señor renueva las fuerzas del que ya no le quedan. El Señor da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza del que no tiene ya ningunas. Entonces, el Señor es nuestra fuerza. Y estoy hablando de ser fuertes mentalmente. Estoy hablando de esfuerzo emocional. Estoy hablando de ser fuertes espiritualmente. Estoy hablando de ser fuertes también físicamente. Esforzarnos, poner de nuestra parte, poner atención, poner dedicación, poner diligencia en todo aquello que el Señor nos permite enfrentar, asumir y emprender. Esfuérzate, esfuérzate. Por lo menos 2 o 3 veces se le pide esto a Josué. Y era comprensible porque era cerca de 3 millones de personas que él tenía que relevar a Moisés, y él conocía que era un pueblo difícil. Él sabía que eso de liderar no era cosa fácil. Además, ahora venía la doble tarea de ¿qué? De conquistar la tierra y después repartirla. Y eso requería de muchas facultades, de mucho esfuerzo. No era fácil llegar, poseer esa tierra y luego repartirla, que era su tarea, era esa. Tomar lo que Moisés dejó, continuarlo, terminarlo y así cumplir esa parte del proyecto de Dios, que era que el pueblo del Señor se estableciera allí. No era fácil. Eso iba a requerir de mucho esfuerzo. Pero también se pide aquí que dice, y sé muy valiente. Porque las situaciones difíciles o los retos delante de nosotros nos generan miedo. Y vienen las preguntas. ¿Y será que yo podré? ¿Y cómo va a ser esto de estudiar por internet? ¿Y cómo va a ser aquello? Y entonces viene el miedo, viene la preocupación, sigue rondando la inquietud delante de nosotros sanitaria, sigue latente, gravitando. En el caso de nosotros como venezolanos, el hecho del país y la inestabilidad. Entonces uno tiene miedo, pero el Señor dice, sé valiente para cuidar
y no valentía de cualquier tipo, aunque la valentía de cualquier tipo es buena. Pero aquí está hablando particularmente de una valentía para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Como Josué, nosotros vamos a tener en el día a día tentaciones para apartarnos de la palabra del Señor, en el pensar, en el hablar y en el hacer. Y necesitamos ser valientes para decir, no, nosotros vamos a mantenernos fieles a lo que el Señor nos mandó. Y entonces nosotros hemos escuchado en otra parte de la Biblia que dice que el reino de los cielos es para valientes. La gente quiere grandes bendiciones, pero ganarlas desde la cobardía, desde la falta de compromiso. No, hay que ser valientes, como fue valiente nuestro Señor Jesucristo para asumir la cruz y seguir hasta el final con la cruz para ganar nuestra redención, para ganar nuestra vida, nuestra libertad, nuestro perdón y nuestra justificación. Valentía, ese valor que viene del Espíritu, ese valor que nos infunde la presencia de Dios y la palabra del Señor. Se requiere valor para no apartarse de la palabra, se requiere valor para cuidarla, para tenerla presente, para ponerla por obra. Se requiere valor entonces para que en esa obediencia nosotros también podamos contar la bendición y la aprobación del Señor en todo lo que emprendamos. Y aquí está una promesa maravillosa para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y sabemos que aquí no está hablando únicamente de prosperidad económica o material, aunque la puede incluir porque el Señor es dueño de todo y Él puede hacerlo como Él quiera. Pero está hablando pues de una aprobación de Dios, de una complacencia de Dios, de la bendición de Dios en nuestra vida. Y entonces, bueno, nos quedan 2 versículos que dicen, nunca se apartará de tu boca. Fíjense ustedes, la palabra tiene que estar en los ojos, en los oídos para escucharla. Tiene que estar en el corazón, pero tiene que estar también en la boca para repetirla, para compartirla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿qué se le pide a Josué? A Josué se le piden 3 cosas. Se le pide esfuerzo, porque las fuerzas tienden a menguar, a debilitarse. Se le pide valentía, porque las circunstancias nos llenan de miedo y nos tientan a abandonar al Señor. Y se le pide obediencia a la palabra, porque ahí está entonces la aprobación del Señor. De día y de noche meditarás en Él, en el libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted quiere en ese proyecto la bendición del Señor. Los muchachos quieren la bendición de Dios en sus estudios. Los adultos en sus retos. Todos los servidores de la iglesia, nuestra iglesia, queremos la bendición del Señor. Queremos que nos salgan bien las cosas. Es decir, que el Señor nos acompañe, nos apruebe y nos bendiga. Entonces, vamos a meditar la palabra. Vamos a guardarla. Vamos a mantenernos en ella. Vamos a obedecerla. Y el último versículo, el 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Básicamente ese Josué 1:9, que es un versículo muy conocido, muy amado, y que nosotros hemos aprendido, es un resumen de todo el desafío del sucesor de Moisés. Ahí se resume básicamente todos los versículos anteriores. Josué tenía un reto por delante. Cada quien puede pensar en su propio reto, físico, mental, familiar, laboral, de salud, estudios, proyectos o lo que fuere. Pero fíjense que ahí está, en Josué 1:9. Vamos a repetirlo. Usted allí desde la casa conmigo. Repítalo conmigo. Dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y podemos decir también donde quiera que estés. No solo donde vayas, porque en este momento de pronto no podemos tanto ir. Pero pasemos por lo que pasemos. Estemos donde estemos.
El Señor estará con nosotros, esa es su promesa. Entonces yo he querido hoy, tomando en cuenta pues que estamos anticipando el comienzo de las clases y en esta circunstancia de pandemia, eso implica tantas cosas para nuestras familias. Tomo en cuenta de que persisten los problemas en el país, tomo en cuenta de que persisten los desafíos en el mundo y tomo en cuenta que cada uno de nosotros puede estar pasando situaciones difíciles que nos dan miedo, que nos desaniman, que nos tienden a derrotar, que nos tienden a dejar allí en el piso. Entonces, recordar esta palabra. Entonces, ¿cómo hacerle frente a los retos por delante? Así llamamos este mensaje. ¿Cómo hacerle frente a los nuevos retos? ¿Cómo hacerle frente a los nuevos retos? Uno, sabiendo que vivimos en un mundo donde pueden ocurrir cosas que cambian. Dos, ¿qué es lo que dice acá? Centrándonos en lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha venido haciendo y lo que Dios está haciendo. Tres, siendo que esforzados y valientes por encima de todas las cosas. Y número 4, siendo nosotros obedientes a la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, en este tiempo, que el Señor nos pueda animar a seguir este camino. Es un camino que emprendimos. La vida es un camino y no estamos caminando solos. El Señor está con nosotros y Él nos da sus recursos, pero también estamos caminando juntos como hermanos, como hermanas, como iglesia, como comunidad de fe, acompañándonos en este camino en la confianza de que Dios está haciendo una obra hermosa. Quiero orar entonces por los estudios que comienzan, en las clases, en esta modalidad y todo lo que eso implica, y también orar por nosotros para que respondamos bien a esta palabra que Dios nos ha dejado. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Queremos pedirte en esta hora por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos que comienzan sus actividades, sus empresas académicas, sus trabajos de pronto, emprendimientos. Y que quiero orar también por mis hermanos y hermanas aquí en Venezuela y en otras partes del mundo que están enfrentando cambios, cosas nuevas, grandes retos, para que recordemos con Josué lo que tú le dijiste y lo que nos dices a nosotros hoy. ¿Cómo hacerle frente a los nuevos retos? Ya sabemos, Señor, con tu palabra. Así que danos la valentía, danos el esfuerzo y danos la disposición para ser valientes, para hacer nuestra parte, confiando que tú eres fiel en hacer la tuya. Oro y oramos en el nombre de Jesús, en quien damos muchas gracias. Amén y amén. Bendiciones. Vamos hoy, primer domingo del mes, a participar entonces del memorial. Al hacerlo, demos gracias al Señor por su entrega, simbolizada en el pan, que es su cuerpo, y simbolizada en el jugo de uva, que nos recuerda la sangre que Él vertió por nosotros. Celebremos que Él nos dio vida y digámosle, Señor, entonces nosotros te respondemos con toda la vida, pase lo que pase, para hacerte fieles hasta el fin, amándote, sirviéndote y en tu nombre anunciando el Evangelio y sirviendo a todos. Dios les bendiga.